Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Paola Morales y hoy está conmigo Cindy Morales, editora general de Colombia Más 20 de El Espectador. En el episodio de hoy analizaremos el decreto que reglamenta el Servicio Social para la Paz, sus implicaciones para el servicio militar obligatorio y lo que se espera de las relaciones con las Fuerzas Armadas en el futuro. Cindy, bienvenida a Podcast. Muchísimas gracias, Paola, por haberme invitado. Aclaremos que no somos familia de una vez. Bueno, Cindy, el programa del Servicio Social para la Paz se incluyó en la Ley de Paz Total y bajo el Decreto 1079 de 2024 quedaron establecidas las reglamentaciones para su puesta en marcha. Cindy, ¿en qué consiste este decreto del Servicio Social para la Paz? En palabras sencillas, una alternativa que tienen los jóvenes, lo que decías al principio, entre 18 y 24 años, que están a puertas de cumplir su servicio militar y que ya no tienen que hacerlo a través de esa vía, sino que pueden optar por un servicio social que tiene unas modalidades, lo podemos hablar si quieres más adelante, que tiene 11 modalidades. Un poco es el esfuerzo por llevar cosas que a los territorios no llegan con las fuerzas militares. Si ustedes ven las 11 modalidades, y aquí voy a irme a la copia, las 11 modalidades son: promover la alfabetización digital en zonas rurales y urbanas. ¿Quién hace esto ahora? Los profesores. Los profesores que están en la ruralidad, y no todo el mundo llega a la ruralidad. Pues obviamente quien hace, no sé, su carrera de magisterio o de educación, pues seguramente está concentrado en las principales ciudades y no en la ruralidad. Entonces, ahí una cosa importante. Trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de derechos humanos, la defensa de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Quién hace esto? Las organizaciones ONGs o alguien que haga un voluntariado. Entonces, es una forma de garantizar que alguien pueda tener un trabajo con víctimas. Habría que precisar qué trabajo con víctimas. El decreto todavía no lo dice y se necesita una reglamentación para eso. Una cosa súper importante, la refrendación y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Digamos, esta ley no está basada, no está inspirada en el acuerdo de paz, pero sí está basada en la ley de paz total. Que lo que quiere la ley de paz total es una cosa ambiciosísima, sentarse con todo el mundo, negociar con un montón de grupos armados, desvincular, no sé, como volver a la vida civil a las bandas criminales. Pero imagínense hacer una pedagogía sobre los acuerdos de paz. O sea, yo además dicto clase, en lo que más sufro es que la gente nunca se ha leído un acuerdo de paz. Es más, yo estoy segura que la sociedad nunca se ha leído el acuerdo de paz. Sabe por allá que habrá unos 5 puntos, pero no más. Esta gente hará pedagogía y tratará de haber cumplimiento, que en los territorios el cumplimiento puede ser que una persona que, por ejemplo, está en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito pueda saber la ruta para que todo el plan que el gobierno tiene en ese plan de sustitución le llegue a su finca. A mucha gente no sabe eso. Entonces, alguien que de pronto está en la ciudad, no se maneja mejor la tecnología o puede decirle, uy, los pasos son estos, puede ayudarle en eso. Cuarto, promover la política pública de paz, reconciliación, convivencia y la no estigmatización. Entonces, bueno, digamos un poquito lo mismo que dije al principio. Protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, una forma distinta, creo yo, Paola, de relacionarse con la naturaleza, como con lo que nos rodea. Normalmente quienes hacen eso son los defensores de derechos humanos, los defensores de derechos ambientales. Ya sabemos lo que le pasa a esas personas. Ahí hay un reto, digamos, para el decreto. Pero me parecería interesante que alguien que de pronto está en una ciudad, no sé, pensemos en Cali, un muchacho en Cali que diga, listo, yo quiero prestar el servicio social para la paz, y lo manden a Buenaventura o lo manden al Pacífico y encuentre otras cosas que en su ciudad no ha tenido. No sé, yo siento que puede ser interesante. Promover la paz étnico-territorial, respetando el derecho a la autodeterminación, la autonomía, uso de costumbres, digamos, un poco relacionados con las poblaciones étnicas. Podría darte el mismo ejemplo que te acabo de dar de Cali, cosas que no conocemos. Trabajo con víctimas de violencia sexual y la protección y cuidado de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, pareciera que es un servicio social como el que uno prestaba en el colegio. Yo no sé si a ustedes les tocó o estoy botando mucho mi cédula acá, pero a mí me tocaba, no sé, por ejemplo, ir a una librería a leerle a los viejitos o ir a la ciclovía, eran las cosas que yo tenía que hacer. Esto me parece que es una alternativa interesante, sobre todo en un país que ha tenido una guerra muy prolongada y, digamos, que ha perdido también muchos jóvenes en esa prestación del servicio militar. Creo que me vas a preguntar más adelante sobre cuáles son las implicaciones, porque sí tiene implicaciones, pero creo que es una alternativa supremamente válida y muy necesaria.
Esto quiere decir que el servicio militar continúa siendo obligatorio tal cual como está en la Constitución y que en este contexto los jóvenes seguirán siendo convocados a prestar este servicio. Sin embargo, con la puesta en marcha del nuevo sistema, como me dices, los jóvenes podrán elegir prestar el servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar. Así que, en teoría, el servicio social para la paz no reemplaza el servicio militar. En la práctica, sin embargo, han surgido muchas preguntas al respecto y es si podría el servicio social crear un sistema de incentivos que lleve a que los jóvenes prefieran una opción sobre la otra, porque en todo caso, con el servicio social van a recibir una certificación que les es equivalente al servicio militar. Esto puede representar un reto para todo el tema de cuotas de incorporaciones a las fuerzas militares. Yo creo que es una la primera sobre todo, la primera que me hace sobre si preferirán una opción sobre otra, yo creo que es una pregunta, digamos, retórica en el sentido de que ¿cuántas personas conoces tú o la gente que está escuchando este podcast que realmente haya prestado el servicio militar? Yo no conozco ninguno. Ni mis primos, todos pagaron. Realmente quien presta hoy el servicio militar lo presta o porque quiere, o sea, porque realmente, no sé, su sueño ha sido hacer una carrera militar y bueno, luego ascender, bla, 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 o porque no hay otra opción. O sea, mi opción, por mi condición de vida, por mi vulnerabilidad, la única cosa que se me presenta es o eso, me meto a un grupo armado o me meto al ejército. Esa es otra opción. Y la otra opción es, no sé, alguien que cayó en una redada de estas, las batidas y no pudo pagar y entonces le tocó. Y eso pasa, o sea, eso hace que en el gran embudo de 18 a 24 años que uno diría, en este país todavía hay gente muy joven, pues obviamente mucha gente caiga y realmente no. Realmente no. Eso me lleva a la segunda pregunta y es el cumplimiento de las cuotas de incorporaciones a las Fuerzas Armadas. Hace rato no se cumple. Con esto es muy probable que baje, claro, pero también es muy probable que la gente pueda cambiar la percepción que tiene sobre qué es lo que se puede hacer en los territorios, porque yo siento que en este país lo único que necesitamos es que hay inseguridad, más fuerza militar. No se cumple algo, siempre es como una actitud súper policiva o militar, una respuesta militar a muchas cosas. Y creo que en algunos territorios se necesita, claro, o sea, las fuerzas militares, digamos, no podrían no existir en este momento y en este punto, sobre todo del país, donde no se ha cumplido el acuerdo de paz, las negociaciones de la paz total están todavía muy crudas, pero si uno se fijara, me encantaría, digamos, que alguien hiciera eso. De hecho, deberíamos hacerlo en El Espectador, gran idea. ¿Cuántas personas, o sea, quiénes integran hoy el servicio militar? Gente en vulnerabilidad, muchachos que de pronto no tienen otra opción. Miren, nomás hace 3 días hubo un ataque del ELN en Arauca. Mandaron obviamente el ejército a combatirlos. ¿Quién murió? 2 muchachos de 18 años. Yo no quisiera que alguien cercano a mí o no quisiera que nadie en realidad muriera en una guerra así. Creo que la formación de las fuerzas militares debería ser otra, no deberían mandar a muchachos así. O sea, ahí hay todo un sistema que se tendría que desmontar y cambiar en las fuerzas militares de cómo estamos atendiendo ahora. Pero este nuevo servicio sí me parece que podría darles opciones diferentes a alguien que de pronto dice, yo quiero aportar a mi comunidad de una manera diferente. Piensen en esto. Piensen en un chico de, no sé, de Montes de María o de Cali, que no se acaba de salir del colegio a los 18, es una persona que de pronto está mucho en su comunidad, lo dejan en su comunidad y de repente de un día para otro tiene un fusil y un uniforme. Ya cambia su relación con la comunidad. Ya cambia. No puede ser el mismo. Imagínense que ese mismo muchacho haga otro tipo de programa. Cualquiera de las 11 modalidades, ¿no? Que diga que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, además el decreto, insisto, falta la reglamentación del decreto, pero a lo mejor puede decir, quiero hacer la modalidad 1 y 3, o 1 y 5, 3 y 5, no tengo ni idea cómo lo harán. Me parece que sí cambia y yo creo que un país como este merece tener esa oportunidad, por lo menos que miremos cómo funciona. En el camino miraremos a ver qué funciona, qué no funciona, cómo hacer para que eso no repercuta en las fuerzas militares, pero yo creo que las fuerzas militares también tendrían que hacer un trabajo de repensarse cómo es que están pensando la guerra, porque me parece que la piensan como hace 200 años y la guerra ya no es como hace 200 años. Ya que estamos hablando de esto, Cindy, yo quisiera preguntarte por qué otras implicaciones adicionales a las que me has contado piensas que pueden estar atadas a este decreto, a la implementación de este decreto. Creo que la primera
rápida que se me ocurre puede ser como cómo será la reglamentación, porque creo que, o sea, todos hemos sido chicos de 18 a 24 años y la gente a veces se toma muy deportivamente las tareas. Entonces, a lo mejor que sí, o sea, digamos, uno en el ejército podría decir, bueno, la disciplina, sí, como esa disciplina que tiene, pues garantizaba que tenía que cumplir en esos 12 meses todo lo que le pusieran sus jefes, ¿no? O sus comandos, no sé, sus mandos militares. En este creo que sí debería haber como un orden, porque además esto lo está implementando el Ministerio de la Igualdad. El Ministerio de la Igualdad es muy nuevo, tiene muy baja ejecución, digamos, tiene problemas de origen, porque está todavía haciéndose. Entonces yo creo que esta reglamentación debería quedar como súper clara quién va a quedar a cargo de estos muchachos, quién va a garantizar que se cumpla de la modalidad 1 a la modalidad 11. Yo creo que esa podría ser una implicación. Las otras, creo que la más obvia es la que no me preguntabas anteriormente. Esto va a afectar, esto nos va a dejar sin reserva. Yo creo que eso hace rato pasa. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, hemos visto un interés por cambiar de cierta forma la relación con las Fuerzas Armadas. Vimos cambios en la cúpula militar de las Fuerzas Armadas, vimos cambios con el SMAT. Yo quisiera preguntarte, Cindy, si esta iniciativa es un esfuerzo para continuar en esa dirección y qué podemos esperar en un futuro de esa relación con las fuerzas militares. Sí, yo creo que al principio el gobierno de Gustavo Petro sí se vio como un intento de cambio hacia la aproximación de las fuerzas militares, pero mira, justamente hace un par de días yo hice una nota que desvirtuaba todo lo que acabas de decir, y es: hay una tensión muy latente entre lo que las fuerzas militares quieren hacer, y con esto me refiero ni siquiera al ministro de Defensa. El ministro de Defensa escucha a sus militares, sino a sus mismos militares, todos los comandos altos, ¿no? Todo naval, ejército, etcétera, diciéndole: se está saliendo de control un poco la seguridad porque las mesas de negociación no han llegado a buen puerto y ellos necesitan, o sea, presionan como eso. Entonces, siento que hay una tensión entre esa parte militar del gobierno, incluido, digamos, el Ministerio de Defensa, y la otra parte que quiere seguir teniendo una salida negociada al conflicto, las mesas de negociación, la oficina del alto comisionado, consejero comisionado que se llama ahora. Hay una tensión muy latente. Entonces, el gobierno quiere y ha hecho un montón de cosas para cambiarlo. Sí, digamos, el nombre del SMAT. Yo creo que cambió el nombre del SMAT. Punto. Eso no hay más. La relación que tiene el ejército, las fuerzas militares con la gente, yo ahí diría como sí, ahí sí. Porque, por ejemplo, acuérdense lo que pasó, por ejemplo, con los soldados en Guaviare. En otro momento, bombardeo o confrontaciones y nos devuelven a los soldados. Creo que el gran cambio del gobierno del cambio, en ese sentido, ha sido siempre dialoguemos primero. Y, por ejemplo, en el paro de camioneros, o sea, todas las protestas que había, no más la Guardia Indígena que todavía sigue aquí, bueno, mentiras, creo que ya se fue de Bogotá, que estuvo aquí un par de días pidiendo al gobierno eso. El gobierno se sentó con la alcaldía, hay que darle un espacio, dejen que lleguen, o sea, eso no pasaba antes, nunca, por lo menos en todos los gobiernos que yo he podido cubrir, nunca. Entonces creo que sí hay un cambio en ese sentido. Ahora, eso no ha permitido, digamos, que las fuerzas militares dejen ser esas fuerzas militares, y necesitan confrontación, necesitan garantizar una seguridad. Su forma de garantizar la seguridad es a través como de su doctrina de seguridad, de su política de seguridad, y eso todavía choca mucho con la puesta de paz total que tiene el gobierno. Entonces cambian cosas, pero al final no el cambio tampoco es tan sustancial. Cindy, ¿y qué va a pasar con las fuerzas militares cuando Petro se vaya? Empecemos por lo malo. Creo que depende quién gane, y como en este país nos encanta pivotear entre izquierda y derecha, lo que pasaría o lo que creo que pasaría es que el gobierno no va a tener una continuidad y de pronto vamos a saltar a una opción distinta a la de ahora, por no decir otra cosa. Entonces creo que las fuerzas militares van a volver a tener el poder que tienen, el presupuesto que tienen. O sea, no creo que haya habido un cambio gigante, y al contrario se van a sentir mucho más empoderadas, porque además sí es cierto que hay un deterioro en la seguridad, digamos, un poco porque las mesas no han avanzado. Yo no puedo ser indolente y mucho menos como incoherente sobre lo que yo creo, y es que la salida negociada siempre va a ser la opción. O sea, yo siempre voy a apostarle, y por lo menos, o el espectador Colombia Más 20 siempre le va a apostar al tema de la paz. Pues nosotros nacimos un poco con ese sentido. Pero sí creo que como no ha habido tantos avances, ha habido una expansión de los grupos, y bueno, eso tiene unas repercusiones de seguridad, y las fuerzas militares tienen que atacarlo. Entonces creo que realmente van a volver muy rápidamente a lo que era antes. La cosa positiva es, ojalá quedara la sensación, o por lo menos la base de lo que les decía al principio, de que
hay autonomía de los pueblos indígenas, de que las comunidades campesinas merecen ser escuchadas, los afro, o sea, de que haya por lo menos un primer momento de concertación y de diálogo para todo, y que luego, digamos, si ya se extiende mucho el tema, no sé, se tomen otras medidas, que no sean medidas como vamos a bombardear a la gente. O sea, en este gobierno solamente ha habido un bombardeo, uno, en 2 años y pico, 2 años y un mes. Eso nunca había pasado. Y además fue contra un campo minado, no había objetivos humanos. Entonces creo que sí valdría la pena que quedara como por lo menos la base de agotemos todas las instancias de diálogo posible antes de entrar con fuerza a los territorios, porque eso nunca ha sido solución de nada. No lo ha sido en 60 años de conflicto, no creo que lo sea actualmente. Que implican que la creación del Servicio Social para la Paz no debilita de ninguna manera a las fuerzas militares. Y hasta aquí este episodio de podcast. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Nuestros análisis diarios, especiales y eventos los encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos como @ColombiaRisc.